Vamos a invitar a que haga la primera pregunta al periodista de Canal 6, Jorge Curle. Hola, buenas tardes, ingeniero. Felicitaciones por esta cuestión que hoy se va a estar aprobando en la Cámara de Representantes en principio, que seguramente va a mencionar algunos datos más tarde, pero en principio me gustaría que usted nos haga un balance en este contexto de una situación crítica, una aguda crisis que estamos pasando en el país y todo lo que ha ocurrido durante esta semana, incluso con el tema del presupuesto. Claro, apelar a un marco sociopolítico actual que todos los conocemos, necesariamente también significa, de nuestra parte, creo, exponer primero qué hemos estado haciendo, ya que el tiempo es importante para todos y el conocimiento de la crisis nos requiere mayor tiempo, en mi humilde modo de ver y de pensar las cosas, para este problema que vive Argentina, que viven los misioneros, y para todos los problemas. Los problemas hay que ponerlos siempre en su verdadera dimensión. Hay problemas serios, hay problemas no tan serios, hay problemas graves, hay problemas urgentes, pero todos, sí, desde la política, nuestra inquietud siempre ha sido, nuestra guía principal y nuestra principal preocupación es resolver los problemas, los que están a nuestro alcance, obviamente. Para eso están las dimensiones, los problemas municipales, provinciales y nacionales, cada uno con sus correspondientes líneas de responsabilidad, obviamente, ¿no? Pero lo cierto es que hoy es un día muy especial para los misioneros y más para los que asiduamente vienen semana tras semana a este recinto, que es la Casa del Pueblo, es el recinto de las leyes, donde se debate, donde la política y la democracia toma quizás su forma más explícita y más contundente, ¿no? Y por cierto, durante este tiempo de crisis hemos aprovechado los misioneros, y pueden estar tranquilos, que hemos dotado a nuestra provincia de instrumentos, de leyes que son verdaderas leyes de vanguardia en todos los campos más activos, sobre todo respondiendo a esa crisis. Cuando la economía no da, hay que incentivar los otros campos. La protección, como en épocas de guerra, ¿no es cierto? La protección significa todo el entramado social que va desde la salud primero para quien lo necesita. Por eso nuestras políticas de salud y sanitaria en todos los órdenes han progresado y muchísimo. Prueba al canto, en la sanción del último presupuesto provincial llegamos a niveles nunca vistos de asignación de recursos provinciales en la mayoría, ¿no es cierto?, para responder a la altísima calidad de todos los servicios de salud en nuestra provincia y la gratitud. O sea, son totalmente gratuitos, de costo cero, y ustedes bien saben, en el mundo casi este tipo de desarrollo social sanitario está dejando de existir, sobre todo del lado de las ideologías, ¿no es cierto? Si miramos todo el norte de Estados Unidos a Europa, las medicinas prepagas han ocupado el lugar de los antiguos estados benefactores que, bueno, por cuestiones económicas se han ido rezagando, con lo cual la medicina hoy está fuertemente impulsada por empresas privadas. Eso es un aspecto. El otro aspecto, el desarrollo social y la educación, que son los pilares de una verdadera sociedad que está pensando, no en lo que pasa hoy, sin descuidarse en la crisis, pero está pensando en los años que vienen, que indudablemente con estos dos soportes bien desarrollados, bien arraigados, constituyen el verdadero abrigo, el verdadero soporte para transitar la crisis. Una crisis que, bueno, esperemos, ayer se votó el presupuesto nacional, Misiones ha dado con una actitud desconocida en la política, de absoluta seriedad, de elevada seriedad y jerarquía política,
porque somos opositores. Entonces, luego de marcar lo que creíamos debería contemplar un presupuesto que por primera vez es de decrecimiento, nosotros apostamos siempre al crecimiento económico, porque es el que da empleo, el que corrige asimetrías, el que da una visión más federal de país, pero bueno, no es nuestra responsabilidad. Sí lo ha sido como elemento político, por eso hemos, como en todos los casos, hemos alcanzado para no quedarnos en el negacionismo. Es muy triste ver las democracias del mundo que quedan acorraladas del no, por el no. Todas las formas de negacionismo son formas de frustración política. Nosotros creemos, todo lo contrario, que la política es el gran arte que disponen los pueblos de una verdadera construcción, el gran arte de dialogar, de debatir con intensidad sin esconder ningún pensamiento y de acordar. Si no, los seres humanos dejaríamos de lado una de las capacidades más importantes que tenemos, el raciocinio, la razón. Hoy, con todo lo que se sabe por el lado de las neurociencias, de cómo funcionan no solo los dos lóbulos, los tres, los cuatro, sino también los otros cerebros, los cerebros de más abajo y los cerebros emocionales. Y bueno, todo eso debe ser volcado en un acuerdo, y el acuerdo más beneficioso para cualquier sociedad es el que contempla la satisfacción de las dos partes, no de una sola. Entonces, nosotros, luego de un proceso muy intenso de plantear sobre todo las diferencias, hemos acordado cuestiones beneficiosas para la provincia, y eso quedó en manos del gobernador y de nuestros legisladores nacionales. Entonces, creo que forma parte de la crisis estos lugares, por cierto, diferentes, donde creo que hay una transformación en marcha, no solo del lado de la política, que hasta ahora es insignificante, porque creo que hay que buscar, reitero, las vías de salida de esta profunda crisis. No justamente por el negacionismo. ¿Qué se gana con...? No voy a ser el defensor de quienes votaron a favor o en contra, no. Estoy argumentando que lo que hicimos nosotros, con toda responsabilidad, es buscar la menor desgracia dentro de esta crisis para los misioneros, y quizás las posibilidades de construir, como se han construido, acercamientos que van a significar cosas muy importantes para los misioneros. Volviendo al tema central de la pregunta, además, en el campo educativo puedo mencionar las leyes de vanguardia disruptiva. Misiones se ha colocado este año con la sanción de la educación digital provincial y las metodologías disruptivas, como la clase invertida, como la cultura hacedora o cultura maker, como se acostumbra en los países anglosajones. Bueno, todo esto nuevo que por ahí suena casi feo porque es anglosajón, pero bueno, no lo tenemos y tenemos que tenerlo cuanto antes, porque el mundo que piensa en la educación como el verdadero elemento más importante que la economía y los valores económicos, lo está aplicando. Por cierto, no son muchos, y por cierto, esto no se discute ni en el ámbito de los partidos políticos, ni la dirigencia política le presta demasiada atención. Pero hay hechos fundantes diariamente que pueden impactar, pueden acelerar un proceso de aprendizaje, un proceso de conocimiento, un proceso de reflexión. No sé si recuerdan cuando este año inauguramos las últimas etapas de nuestra escuela de robótica, que es una experiencia hoy singular, que está siendo vista y seguida por gente de nuestro país, de países vecinos. Se hicieron importantes eventos internacionales y es una muestra de que no estamos hablando solamente,
Por eso en plena crisis y con recursos propios estamos llevando adelante un proceso significativo que es muy importante, sobre todo para nuestros jóvenes, y que trae sinergia, porque va envolviendo a padres, va envolviendo al resto de la sociedad, va envolviendo a docentes que no miran más con recelo y con ese carácter extraño por ahí de las nuevas tecnologías y los nuevos conceptos metodológicos y pedagógicos, sino está despertando inquietud y necesidad de aprender. ¿Sí? Entonces, ya de nuevo el pensamiento de las líneas temporales del aprendizaje se van expandiendo, cuando tendrían que ser desde que nacemos hasta la muerte, que hoy está comprobado. El niño ya en su etapa, cuando se termina de conformar lo sensorial, ya empieza a recibir la carga en la panza de su madre. Por eso es importante, bueno, acá hay varios médicos y varios especialistas, ya los primeros impulsos emocionales se reciben en la edad gestacional. Las primeras palabras de amor hay que dárselos a los hijos en el vientre y en los primeros años. De ahí ya queda la huella emocional. Lo que hiciste, en buena hora, va a generar individuos, hombres y mujeres, 50 y 50, dotados ya de esa facultad, de ese potencial emocional que es importantísimo, junto a la razón, ¿no? Decía en la escuela, hablábamos, bueno, ahora se puso de moda acá en Argentina, de Pinker. ¿Se acuerdan? La mezcla de la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso movieron el mundo y vuelven a moverlo. Cuando combinamos estos 4 factores, en ese famoso libro, que bueno, ahora hace poquito estuvo en Buenos Aires y se hizo más conocido. Pero bueno, el desarrollo de las ciencias permite hoy, vía la tecnología e Internet, poner ideas y filosofías modernas al alcance de la mano y de todos. Y bueno, con el uso de la mente, con el uso de nuestra conciencia y con el uso de la determinación que siempre ha tenido el ser humano, empiezan a soñar y empiezan a hacerse las cuestiones. Se acuestan con una idea y se levantan con un propósito. Que hay una hermosa frase: acuéstate con una idea, levántate con un propósito. Bueno, el propósito es el que mueve el mundo. Las ideas son importantes, pero hay que hacer, siempre hay que hacer. Así que yo estoy feliz porque hemos avanzado en importantísimas obras legislativas para la provincia, y aprovechar este tiempo que, visto de otro modo, la política tradicional, crisis, no hacemos nada, esperamos que pase. No, acá en Misiones hemos activado y mucho el aparato legislativo para poner a nuestra provincia al frente de todos estos procesos que son transformadores y que sin lugar a dudas están cambiando el rostro de la sociedad. Y por caso, la ley que hoy se va a sancionar, la denominada así, bueno, está bien, de paridad de género, pero creo que es un concepto mucho más amplio, que es un instrumento que lleva adelante un concepto que justamente se apoya en la razón, se apoya en la ciencia, se apoya en el humanismo. Yo creo que lo más importante desde el punto de vista humano, le va a dar otra dimensión a la mujer, porque rompe una cáscara que fue hecha por el hombre macho, ¿no? Por el hombre varón, ¿no? Que parecía, después del abolicionismo, de la etapa abolicionista, donde caían algunas leyes y costumbres culturales, la más importante, que era la esclavitud, y luego la participación de la mujer con el voto. Pero había otros lugares
intocables, ¿no? Donde solamente el hombre podía aparecer. Por eso también hay que distinguir con claridad. Misiones se fue preparando desde la política. Yo he tenido el honor de tener una vicegobernadora mujer, la primera vicegobernadora mujer democrática en esta provincia. Hoy nuestra Corte Provincial en la Justicia está integrada por mayoría de mujeres. Y en las listas, en la oferta electoral de nuestro espacio político, nosotros antes de la ley de paridad siempre hemos sido más generosos con las mujeres, porque ellas se merecen. Y porque había un convencimiento tácito de la participación de la mujer, sobre todo por el condimento espiritual. Yo creo, más allá del número, la calidad de la participación de la mujer es un hecho, desde el punto de vista igualitario que el hombre, es un hecho muy profundo, filosófico, epistemológico. Es como el concepto de la Gestalt, el famoso, el viejo axioma de la Gestalt, donde la suma de las partes es más que el todo. O sea, algebraicamente, 1 más 1 igual a 2. Bueno, en el concepto psicológico de la Gestalt, 1 más 1 puede ser 3 o 4, porque el todo es más que la suma de las partes. Yo creo que con la participación de la mujer, la sociedad va a tener ese plus, porque una sociedad regida ya con estos caracteres y por todo el proceso, que no va a ser un proceso fácil. Al comienzo van a haber desvíos de la media, seguramente como los hombres ya nos pasó y nos creíamos, seguramente también las mujeres se van a creer. Estoy hablando para meter un poquito de... Pero después todo vuelve, como en todos los procesos, pasado el transitorio se vuelve a lo que verdaderamente vale, que es el régimen permanente, que es ahí donde se va a ver la verdadera valía y el verdadero aporte a la sociedad. Y en ese medio, por supuesto, hay un campo enorme para todos, para prepararse, para asumir, porque yo creo que más como una suma de derechos, yo lo veo y siempre apoyé que al lado del derecho está la responsabilidad. Yo creo que para ser más eficaces a nuestra sociedad no hay que verlo como un derecho ganado, sino como una responsabilidad sumada, y que va a ser mucho más importante. Pero bueno, creo que más o menos nos fuimos un poquito por salpicón. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta de la periodista Marité Bevier de Canal 21. Bueno, ya resumió todo lo que iba a preguntarle justamente, pero está bueno poder hacer un repaso y recordando lo que ha sido ese gran acto allá en el 2003 de Corpus con las mujeres, usted de gobernador. Allí arengaba a las mujeres justamente a que tomen esta responsabilidad, que bien lo decía recién, y esto de darle siempre el espacio desde su partido a todas las mujeres para que tengan protagonismo, voz, voto, participación y se comprometan con este proyecto renovador en la provincia de Misiones. Ahora, esta ley, ¿de qué manera va a contribuir o qué es lo que se pretende también? Porque uno pretende un resultado después de todo eso, más allá de un derecho y más allá de una responsabilidad. ¿De qué manera va esto a influir para las misioneras y los misioneros, esta ley? No, mucho. Yo creo en la autosatisfacción justamente de las miles y miles de mujeres, que va a generar un proceso de innovación, va a generar, ya está generando un proceso disruptivo, valga el término, en la política, y en buena hora, porque verdaderamente va a ser diferente su aportación y se va a sumar a la nuestra, y el resultado va a ser un resultado muy interesante, un proceso muy intenso, o sea que no tiene límites. El límite es el grado de participación, de convencimiento, el grado de emergencia de una nueva camada de mujeres que junto a las que ya están van a ir tallando otra sociedad,
que va a ser distinta. Y va a ser muy bueno, porque va a ser una sociedad que va a tener, la mayor aportación es humanística, va a ser humanística. También lo va a hacer desde el punto de vista económico, todo lo demás, pero la mayor aportación, las sociedades más diversas y más integradas, tienen como elemento central, columna vertebral, la ganancia en lo humanístico. Eso ha sido el eje rector de todo el proceso evolutivo de nuestra sociedad, desde las cavernas hasta acá, ha sido el humanismo. Por supuesto, al lado, decía lo otro, de la razón, procesos reflexivos, van a ser más profundos porque van a haber razonamientos que vienen por ahí, ¿no? Pueden caer hasta, distintos, lo van a hacer, valga el oxímoron. Estamos plasmando la igualdad en la diferencia, que es un hermoso oxímoron, es una contradicción aparente, ¿no? Pero lo es, y eso es muy necesario, y eso va a tallar una nueva sociedad. Así que todo eso va a ocurrir en todos los otros campos también. Decía, con la razón, la mejor reflexión, mejor razonamiento, apoyado en la ciencia siempre, para saber distinguir lo que es medianamente cierto y lo que es verdaderamente cierto, o sea, aquello que va constituyendo un verdadero paradigma, que da el postulado de mayor permanencia de esa razón, porque está apoyado en un razonamiento lógico, en un silogismo lógico, ¿no? Tiene tesis, tiene demostración, entonces no es una palabra suelta que la podemos ver en... Bueno, hoy tenemos millones y millones de palabras sueltas sin mucho sentido. Entonces, la manera de abrirse camino frente a esta sociedad de mucho conocimiento, o mejor dicho, mucha información y poco conocimiento, es a través de los procesos científicos, ¿no es cierto?, con la ciencia. El humanismo decía, y bueno, el ímpetu de progresar. Las mujeres tienen mucho más habilidades que los hombres justamente para transitar épocas de crisis económica. Responden más fácilmente a cuestiones que, y bueno, nos van a ayudar, así que yo no veo problema, veo más posibilidades de solución, así que estoy muy contento. Bueno, la próxima pregunta es del periodista de Montecarlo, Amílcar Verón. Ingeniero, yo quiero volver sobre el tema de la situación económica que hoy pasa a la Argentina. Sí, que hizo recién una especie de relevamiento, por así decir, de lo que ha sido la actuación de nuestros legisladores, de los legisladores de la provincia. Sobre esa difícil situación que hoy tiene la Argentina, ¿cuál es la visión que se tiene para Misiones hacia adelante? ¿Cómo paliar toda esta situación? ¿Cuál es su visión sobre Misiones hacia adelante, hacia el futuro? Bueno, la situación económica es compleja, pero yo siempre abogué por las soluciones, por eso en nuestro apoyo a este presupuesto hemos cuidado de no seguir cayendo, de que los problemas, sobre todo de recesión y rezago de algunos sectores como los precios de nuestros productos, tengan una red de contención. Y en las crisis es poco lo que desde un Estado provincial se puede hacer, habida cuenta que no tomamos las decisiones las toma el gobierno central, se toman en Buenos Aires. Pero lo cierto es que, vuelvo a reiterar, en las recesiones y en los problemas económicos agudos hay que ampliar la plataforma social, cosa que hemos hecho en nuestra provincia. Nuestra provincia hoy tiene todos los elementos disponibles para ayudar al más necesitado, para socorrer en las necesidades básicas de nuestros ciudadanos y no detener el proceso, lo más importante, no detener el tiempo, el día a día, el proceso educativo, aprendizaje, informativo de la población. Entonces,
En eso estamos, fíjense, este año aprobamos la ley de la EFA, una ley de vanguardia de la familia agraria, muchas veces postergada, cuando en el desarrollo del propio tratamiento de la ley se dudaba, decía, bueno, no, pero estamos en una crisis económica, ¿cómo conseguimos los recursos? Lo hemos hecho. Lo hemos hecho porque nos gustan los desafíos y además no solo eso va a permitir afianzar a nuestros estudiantes y futuros dirigentes y productores agrarios dispersos en la provincia, sino ampliarlos. Tenemos una política, objetivos muy activos en una duplicación de escuelas y de currícula en el muy corto plazo, porque hay una demanda importantísima insatisfecha. Tenemos prototipos, por ejemplo, con Marandú Comunicaciones, prototipos que van a extender los servicios de Internet justamente para facilitar estas nuevas prácticas de aprendizaje, no solo a todas las EFAs y a todas las escuelas de la provincia, sino también a las nuevas polos. Y hay 2 escuelas nuevas que ya arrancaron con la ley de familia agraria. O sea que hay todo un proceso de aprovechamiento del tiempo que dura la crisis económica, que es un tiempo difícil de calcular, por cierto. Hay pronósticos, pero bueno, son conocidos por todos. Algunos hablan de un año, un par de años. Pero mientras tanto, los misioneros no solo nos cuidamos, hemos buscado los medios para sostener esta crisis y estamos aprovechando el tiempo. La próxima pregunta es del periodista Juan Carlos Argüello del portal Economis. Buenas tardes, ¿cómo le va? Quería consultarle sobre su visión de la política, más que nada, el escenario electoral 2019, que debería ser la oposición, siendo la Renovación un partido que no es del oficialismo, pero tampoco está, digamos, poniendo palos en la rueda ni nada, pero ¿qué debería ser peronismo, radicales que no están dentro de Cambiemos? Yo no sé qué va a ser el resto y sería imprudente y irrespetuoso pensar por otros. Yo puedo expresar lo que vamos a hacer nosotros, que es seguir esta línea de un sentimiento muy profundo y de una búsqueda muy profunda de nuestras raíces. El misionerismo está cada vez más inmerso en nuestro objetivo electoral, siguiendo la voz de la gente, ¿no? La voz del misionero y la misionera. Esto no es una definición doctrinaria a partir del ideologismo, sino es a la inversa. Nosotros estamos dibujando ideológicamente el sentir del misionero. Es una tarea muy elevada, es una tarea muy íntegra, y por eso veo que hay una correspondencia espiritual del sentimiento, que justamente en épocas de crisis es donde más ese elemento espiritual de acercamiento, de acompañamiento a las familias misioneras, es el elemento central a comunicar. En plena etapa del uso de técnicas nuevas también de marketing político, que las sabemos, las conocemos, no las negamos, son actuales, hasta las justificamos, pero nada se reemplaza al mano a mano, que es la verdadera dimensión. Están bien las dos, pero una es más virtual que real. Lo real es estar al lado del que sufre, estar al lado del que necesita, acompañar ese proceso. Un proceso que se va a profundizar, como ya se inició y es casi imposible de parar, de refresco, proceso de incorporación de todo tipo de partícipes y protagonistas de la sociedad, que felizmente es algo impresionante.
no solo ahora todos los días veo dirigentes nuevos o militantes o adherentes. Pues yo creo que es mucho más el adherente el que hoy se expresa una necesidad, a partir de la necesidad busca el espacio de lucha por esa necesidad y bueno, lo consigue, tiene las puertas abiertas y hoy es un proceso lógico de crecimiento que es algo inusitado en nuestra fila, para lo cual hay que tener posturas partidarias que permitan la adecuada porosidad y no la vieja concepción partidaria que es refractaria a estos procesos que se dan justamente con mayor dimensión con las crisis. Las crisis son las oportunidades del refresco de todos los partidos políticos. Ahora, hay que adecuar las estructuras para que ese caudal signifique, se traduzca en una oferta consecuente y no repetir este viejo esquema, ¿no? Es un proceso muy activo, es un proceso necesario, difícil, por cierto, porque generalmente se repiten esquemas, ¿no? Por eso nosotros hemos puesto ya en práctica esto, incluso lo anterior también. La Renovación es el único partido político hoy de Argentina que ya cumplió con la paridad sin tener la ley. El único partido. O sea, todos los demás partidos, por decir, una situación que también que hace a su pregunta de cómo se mueve el tablero en base a la sociedad. Y está quedando cada vez más claro, como al comienzo parecía un eslogan, que el poder está en la gente, el eslogan fundante de este espacio, y bueno, hoy la gente se ha ido adueñando de este partido político y en buena hora. En buena hora sí le satisface, se van ganando espacios y situaciones que si bien todas están encadenadas, pero por ahí las situaciones actuales y futuras tienen poco que ver con cuestiones del pasado. Y eso significa un proceso de evolución en marcha vivo. Por eso los partidos viven en tanto en cuanto dan respuesta adecuada a los desafíos del presente, ¿no? Pero lo demás es un poco de ciencia ficción, no podemos predecir, porque el verdadero dueño de la democracia es la gente. La gente vota de acuerdo a su convicción, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Pero veo un fuerte arraigo. Tenemos una pregunta de Damián Cunale, del Territorio. Hola, buenas tardes. Siguiendo con la misma línea electoral y lo que decía usted recién, que es preferible hablar de los misioneros, sobre eso le quiero preguntar. Teniendo en cuenta este contexto de crisis económica y política que hay, desde su punto de vista, ¿qué convendría para la provincia de Misiones si volver al esquema que tuvimos hace algunas elecciones atrás, de decidir de manera separada, como decía usted, definir primero las cosas de los misioneros y después discutamos lo nacional, o mantener el esquema de las últimas elecciones de ir en conjunto, digamos, sin desdoblar? Y por otra parte, agrego una más, teniendo en cuenta que vence su mandato de diputado el año que viene, si ya está pensando cuál va a ser su rol electoral en el futuro. Ustedes saben, el proceso de convocatoria a elecciones es facultad de la cabeza del Poder Ejecutivo, que es el gobernador. Es el gobernador el que convoca a elecciones. Ahora bien, Misiones ya tiene una tradición en el uso de las dos fechas a las cuales usted se refirió con exactitud, de participación desdoblada de las elecciones, por un lado, que la ciudadanía pueda elegir libremente a sus autoridades provinciales y municipales, y la otra de acompañar el proceso de elección presidencial, que en los últimos años se ha puesto un requisito previo, que son las PASOs, o sea que son dos
fechas electorales nacionales. Creo que estamos conversando con el gobernador, pero es facultad, reitero, de él de dictar el decreto de convocatoria. Misiones puede optar por cualquiera de los dos caminos. Y bueno, esto es facultad, reitero, del licenciado Pasalacqua, que calculo que en tiempo y forma hará conocer para tranquilidad de todos, pero estamos lejos, bastante lejos de las elecciones. No es preocupación, y entrando a la segunda parte, nunca el momento y la forma y la estrategia electoral ha sido una materia de obsesión en quien les habla. Es un proceso lógico, natural. Siempre me he inclinado por el uso y sobre todo por los tiempos previos, de ver qué hacemos para llegar, qué aportamos para llegar a los tiempos electorales, que yo los considero siempre exámenes. Me hace recordar a mi etapa, la hermosa etapa de estudiante, sobre todo universitario, ¿no? Tengo hermosos recuerdos y quisiera volver, si el tiempo me permite, a esos momentos vividos que son extraordinarios, debate intenso, de cuestiones científicas, bueno, el mundo de ecuaciones y todo lo demás, y un poquito de ficción también, es el mundo de las ideas en general. Bueno, todo lo previo yo considero lo más importante para caer en lo secundario, que ya ahí habla la gente, ¿no? Entonces, cumplir con los requisitos previos del llamado, convocatoria, quiénes son, donde, bueno, vamos a aportar, como siempre, una visión tratando de rescatar lo mejor de todo el proceso previo para que la oferta electoral de nuestro espacio político se traduzca en lo mejor que podemos aspirar para este tiempo, como siempre lo ha hecho. Y a mí no me preocupa, yo no estoy pensando mucho en mi futuro, no. De hecho, sí me gustaría, porque de hecho lo voy a hacer hasta el día que me muera, voy a seguir debatiendo ideas, aportando ideas. Si sirven a la política, en buena hora. Si le sirven a mi hijo, en buena hora también, o a los cercanos, a mi grupo familiar, y voy a estar ahí. Sinceramente no me preocupa nada. He tenido el privilegio de pasar y ponerme a disposición de los misioneros en diferentes oportunidades. Siempre voy a ceder mi lugar a otro, a otra persona. Creo que esa es la obligación y esa es mi estado mental y hoy emocional de facilitar. No puedo hablar de un proceso de refresco si no le cedo el lugar a quien viene de abajo, del costado, de donde sea. Yo creo que ese es un proceso muy, muy necesario para todos, para imprimir a la política también una dimensión justamente de mayor vigor y de mayor excelencia, ¿no? Porque creo que creo en las nuevas oportunidades, creo en la nueva gente, y así va a ser. Tenemos una última pregunta de la agencia Guacurarí, que nuclea a periodistas de todo el interior de la provincia. En este caso, la pregunta la va a hacer el periodista Juan Carlos Ruboski. Muy buenas tardes, ingeniero. Preguntarle por esta situación a nivel nacional, donde se ha cambiado el rol del Ministerio de Salud Pública a Secretaría, y cómo en la provincia de Misiones, a contramano de esa decisión, se puede lograr mantener y darle continuidad a algo tan importante que sin salud quizás no estaríamos debatiendo todos estos temas e ideas y proyectos hacia adelante, digamos. ¿Cómo Misiones puede lograr sostener la salud ante la situación del Ministerio a nivel nacional? Todo tiene que ver con todo, pero básicamente porque tenemos el elemento humano disponible
que lo hemos formado justamente haciendo uso ya tiempo antes de visiones y ejercicios estratégicos. Cuando hablamos de que es mejor, porque el resultado es más amplio, si combinamos la razón, algo de razón o toda la razón, de razonamiento me refiero, ¿no? Algo de ciencia, criterios científicos, el humanismo y el afán de progreso, de movernos para adelante y no quedarnos inmovilizados frente a la crisis. En este caso particular, que es uno de los ejes del desarrollo social humano, de la salud pública, los resultados son sorprendentes como lo son en la provincia, y no cae solamente por la asignación de recursos, que hemos tomado el cuidado de hacerlos crecer año tras año. Eso no ha declinado. Pero hoy Misiones tiene un servicio de salud de los mejores del país, de los mejores incluyendo al sector privado de la salud, en cada vez más sectores de la salud. Los últimos sectores, el área de trasplante hoy es poco conocido, pero Misiones está dando respuesta gratuita a problemas de morbilidad en todas las edades, desconocidos, y de una excelencia, trasplante de médula, servicios oncológicos. Yo los invito a que recorran las vivencias de las familias y cómo impacta y cómo está revolucionando toda esta cuestión. Son hechos silenciosos pero contundentes y que nos promueven desde la emoción, nos empujan hacia adelante a seguir repitiendo estos procesos. Recién antes de venir acá, estaba hablando con el ministro, tenemos aplicaciones digitales para la historia clínica digital en la provincia y en los principales hospitales. Y bueno, nuevas aplicaciones justamente para facilitar todos estos hechos tecnológicos al servicio de la salud, que son privativos de los mejores centros de Buenos Aires. Bueno, acá en nuestros hospitales públicos tenemos esos dispositivos. Y no quedarnos, por eso es importante no tanto lo que pasa, sí como referencia, lamentablemente, la declinación en otros ámbitos de estas cuestiones esenciales tiene un correlato a la inversa en nuestra provincia, pero esto no es magistral, es justamente un proceso continuo por la continuidad del tiempo, pero muy profundo y enriquecido en ese mismo tiempo de manera permanente, donde estamos atentos a todas las cuestiones, ¿no? Hay cuestiones que nos obligan en la búsqueda de esa excelencia, que no es la búsqueda de el mejor valor estadístico, que no desdeñamos, es importante una milésima más bajar la mortalidad infantil, pero no es el hecho material de esa estadística, sino todo lo demás, el proceso de profundizar la capacitación de nuestros profesionales de la salud infantil, de los instrumentos para las diferentes prácticas, para que ese índice sea modificado. Entonces eso nos lleva a la intervención de la pluridisciplina. Hay que salir del ámbito particular para dar ese aporte, ese plus, que puede llegar a significar una décima o una milésima más de un mejor índice. Como por ejemplo, en el campo del periodismo y de la información. Hoy el último hallazgo tecnológico, y que les adelanto, así como lo de Pinker y otras cuestiones, se va a hablar muy pronto, es la comunicación cuántica. La comunicación cuántica es un antes y un después en todo lo que ustedes conocieron hasta hoy de información, de métodos de comunicación, que hoy están regidos como gran adelanto tecnológico por la fibra óptica y por los satélites y los dispositivos inteligentes.
sin apartar del lápiz y del papel, que siempre... pero la comunicación cuántica es un hecho hoy universal que lo ha logrado China. China ha puesto en órbita el primer satélite que ha permitido la primera comunicación cuántica. Una comunicación cuántica, para hablar más en criollo, es la comunicación, va a ser el sistema más puro del mundo, porque está basado en el concepto, por eso se llama cuántico, a partir de Einstein y otros próceres científicos, a través de la luz, a través de los fotones. El fotón es una partícula cuántica que eso no se puede hackear. Van a tener que estudiar mucha física y mucha ciencia, los hackers del futuro, para meter mano ahí. Pero va a ser una revolución en el mundo de la información, porque va a permitir no solo mejor calidad, bueno, va a ser casi mejor que la realidad. Ahí sí no van a necesitar de Photoshop, porque exactamente. No, fake news van a seguir habiendo. Eso es producto del ser humano, no de la tecnología, ¿no? Pero bueno, decía eso, y tiene aplicaciones, va a tener, como todas las aplicaciones tecnológicas masivas, aplicaciones universales, ¿no? Pero así se va a seguir moviendo el mundo, y bueno, ya están habitando seres humanos fuera de la Tierra, así probando a ver cómo es. Y bueno, es un mundo, el siglo XXI es un mundo lleno de novedades que, bueno, los límites los va a ir expandiendo la tecnología, que es movida por la mente humana, ¿no?